El 6 de octubre de 2002 fue la canonización de San José María Escrivá. Estamos entonces en octubre, en el aniversario. Vamos a hacer nuestra oración pensando en esas enseñanzas que nos da San José María. Podemos decir ahí, Juan Pablo II, en la homilía que pronunció ante muchos miles de personas, San José María fue elegido por el Señor para anunciar la llamada universal a la santidad y para indicar que la vida de todos los días, las actividades comunes, son camino de santificación. Y sigue diciendo, se podría decir que fue el santo de lo ordinario. Esto va a ser lo que nos guiará en este rato de oración. Santo de lo ordinario, lo de todos los días. Lo de todos los días de todas las personas del universo. Que si aquello lo ofrecen a Dios, el trabajo, el servicio a los demás, el estar pendiente de la gente, todo eso hace que estén viviendo su santidad. Y esto es lo que San José María nos enseña. Es algo sencillo, algo que nos puede ayudar a estar cada día más cerca de Dios y que marcará un modo de vida. El Papa sigue diciendo, en efecto, estaba convencido que para quien vive una perspectiva de fe, todo ofrece ocasión de un encuentro con Dios. Todo se convierte en estímulo para la oración. La vida diaria, vista así, revela una grandeza insospechada. La santidad está al alcance de todos para alcanzar el cielo, la vida eterna. En el examen hemos dicho estas palabras. Acuda a San José María, el santo del ordinario, para que me ayude a levantar la mirada a Cristo en mi hogar, en mi trabajo, en mi descanso, en todos sitios. Me ilusiona pensar que puedo tratar a Dios en lo que estoy haciendo, por insignificante que parezca la tarea. Así es lo ordinario, lo de todos los días, donde están todas las personas del universo, trabajando, relacionándose con los demás, cuidando la vida de familia, las diversiones, todo lo que ocupa el día. Eso, hecho con amor de Dios, nos lleva a la santidad. No en vano Jesús nos dice, el que no carga con la cruz y me sigue no es digno de mí. ¿Por qué? Aquí entramos en otro aspecto importante de la santidad, que es hacer las cosas bien muchas veces cuesta. Hay que vencer aquel fondo de pecado que tenemos que nos impide hacer aquello que yo querría. La pereza, la soberbia, el orgullo, toda esa falta de amor. Por eso hay que vencer con mucha frecuencia lo que nos cuesta. La cruz normalmente no será extraordinaria, sino pequeña, de cosas que tenemos que superar. Así San José María nos dice, en camino número 204, ¿cuántos se dejarían enclavar en la cruz ante la mirada atónita de millares de espectadores y no saben sufrir cristianamente los alfilerazos de cada día? Piensa entonces que es más heroico ofrecer todos los días las cosas, una pequeña enfermedad, una contradicción, el no haber quedado bien. Es ofrecido el callarte en vez de hacer una contestación inoportuna. Así es como vamos creciendo en amor de Dios. También
Podemos pensar en aquello que San José María tenía dentro del alma. Yo lo llamaba afán de alma. ¿Qué quiere decir? Para ser santo hace falta hacer santos. Que haya más gente que pueda acercarse a Dios. 1, 2, 3. Si el corazón es muy grande, muchos, muchos, todos. Esa es la realidad del afán de almas. Porque a cada uno, a cada persona, nos podemos ver como otro Cristo, como un hijo de Dios, si responde al amor divino. Si hace lo posible porque en su vida se realice ese bien que quiere Dios, se cumpla la voluntad divina sobre él. Y a esto debemos ayudarle con nuestro propio ejemplo, con nuestra vida y con nuestra enseñanza. San José María decía que no tenía enemigos, porque todas las personas veía esa posibilidad de ser hijos de Dios, hermanos en Cristo, por tanto. En una ocasión, en 1917, perdón, San José María tuvo una locución de Dios que le hizo descubrir el deseo de Cristo, de llevar a todas las gentes, a todas las personas hacia Dios. Decía, si exaltato fuera terra, omnia tatat ad meisum. Si fuese levantado sobre la tierra, atraería todas las cosas hacia mí. Esto en la Santa Misa. Y entiende que ese atraer a Jesús en la cruz levantado, en el momento de la culme de la redención, es hacer que las personas conozcan y amen a Jesucristo. Jesús, allá en la cruz, empieza diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Están matando, pero Él muere por nosotros para darnos vida. Le alegra muchísimo el buen ladrón cuando manifiesta que es indigno, pide perdón, acuérdate de mí, y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Viene a redimir, a ser que... Pues eso mismo tenemos que intentar hacer nosotros. Saber perdonar, saber querer, que es el ámbito en el que se crea ese buen trato con la gente. Hay que distinguir, desde luego, entre la persona y el mal que se hace. La persona que ha hecho mal siempre puede cambiar, puede arrepentirse, puede volver a Dios. Y hay que intentarle ayudar a esto. El mal, sin embargo, debe ser rechazado, porque es un pecado. No puede quererlo Dios, tampoco podemos quererlo. Este modo de proceder nos ayuda a ir viendo cómo podemos ser instrumento de Dios para que mucha gente se acerque a Él. En el fondo, con palabras de San Pablo, podemos decir, Dios nos ha elegido antes de la creación del mundo, para que seamos santos y irreprochables en su presencia por el amor. Propongo a mis amigos la llamada universal a santidad, amigos todos aquellos con los que me relaciono. La amistad es un trato cariñoso con la gente, es una empatía entre las personas para que uno y otro se ayuden, se quieran, estén siempre pendientes del otro, especialmente cuando es difícil, cuando están solos, cuando hay contradicción. El auténtico afán de almas es tener amistad, dar amistad. Aquí tenemos un aspecto que nos ayuda a ir descubriendo ese afán de almas. Pero necesita la oración. Necesita que yo me dedique un tiempo a estar con Dios.
que es el fondo del amor. Realmente el amor a los demás, auténtico, profundo, participa de cómo estoy yo en relación con Dios. No es difícil, debe ser diaria en un cristiano normal, con distintas prácticas de piedad que todas son válidas. De todas maneras, lo propio de la oración es la intimidad con Dios, hablar con el amigo. Unas palabras de Santa Teresa de Jesús pueden servir. La oración es hablar de cosas de amor con quien sabemos nos ama, hablar todo ese aspecto que tenemos dentro, sabemos nos ama. ¿Quién nos ama? Dios. Por tanto, lo primero es la oración. E incluso esa oración no es solo prácticas de piedad, sino que es una extensión de la contemplación divina durante todo el día. La palabra contemplación nos asusta, pero no es así. Contemplar es gozar con lo bueno, un paisaje, la mirada de una persona, algo bonito. Hay algo más bonito, más grande que Dios. Contemplación es darme cuenta que Dios está siempre conmigo y querer ofrecerle todo y entrar en diálogo a lo largo del día. Señor, ¿te gusta esto que he hecho? Señor, ¿qué me pides en esta ocasión? ¿Qué quieres que le diga a este amigo, a esta persona? Ayúdame a pedirte perdón porque estoy un poco excitado. Una conversación sencilla. Incluso me ayuda las cosas externas, una imagen de la Virgen, el sagrario, la misma naturaleza, la belleza. ¿Quién ha hecho esto? Eso es contemplación. Hablar con Dios. Es sencillo, pero requiere los tiempos concretos de trato con Dios. Hay una conjunción entre las dos cosas. Nos dirá San José María, en primera oración, después expiación, en tercer lugar, acción. ¿Qué quiere decir esto? Lo primero es que Dios esté dentro de mí, que quiera cumplir su voluntad. Expiación para purificarme. Y acción es hacer todas esas cosas que agradan a Dios. Trabajo bien hecho y afán apostólico. Llevar a los demás hacia Dios. Esta oración requiere también la fuerza de la gracia. Dios responde por dentro, ayudándome interiormente con lo que llamamos la gracia, que es la vida de Dios dentro de mí, empujándome a hacer el bien, a realizar en mí ese ser hijo de Dios. Los sacramentos es un medio excelente para esto, inventados por Jesucristo para ayudarnos. ¿Qué es lo que hacen los sacramentos? Ir identificándonos poco a poco con Cristo, en la función concreta. La comunión es la identificación con Él, dentro de la diversidad. Dios es Dios, yo soy criatura, pero Dios Padre me ve junto a su Hijo. La confesión sacramental, esa purificación interior donde aquello que he dicho con sinceridad, dolido de verdad, sin ocultar nada, con la valentía de presentar mi alma delante de Dios, aunque el sacerdote es el que hace esa función en ese momento, es Cristo que perdona, me limpia completamente y me capacita para hablar con Él, para estar al servicio con los demás, es una gran alegría. Todo esto era vida en San José María, cómo quería rezar, hablar con el Señor, meterse ahí en ese trato íntimo con Él. Tenemos que querer lo mismo. Y seguimos con ese deseo de estar con Cristo, y me equivoqué, con ese planteamiento de ver cuál es la causa, el motor
con el que podemos avanzar en nuestra vida, en nuestra enseñanza, y es la unión con Cristo. Nos dice Jesús: un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Identifica ahí el mandamiento anterior que nos había dicho. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, amar a los demás por amor de Dios. Aquí está encerrada toda la ley y los profetas. Ahora, en el mandamiento nuevo, nos lo identifica con él. ¿Por qué? Jesucristo es Dios. Es Dios que viene a enseñarnos cómo vivir, que vive nuestra vida. Imítame. Ya ves cómo te amo. Pendiente de la cruz, ayudándonos constantemente a los demás, enseñándonos las virtudes. Todas las bienaventuranzas se hacen presentes en Cristo. Así, amando a Jesucristo, es como podemos ir amando también a los demás. San José María, hay un libro que escribe: es Cristo que pasa. ¿Quién es Cristo que pasa? Jesús dentro de cada uno de los cristianos, a llevar la humanidad hacia Dios Padre. Es Cristo que pasa. Debo de alguna manera ser Cristo a pesar de esa diferencia tan grande y querer a los demás. Con ese amor grande, San Juan nos dice una realidad que nos viene muy bien recordar ahora. ¿Cómo dices que amas a Dios al que no ves? Si no amas a tu hermano al que ves. Evidentemente Dios es la clave, es el fondo, está dentro de mí. Tengo que descubrirlo, vivir con Él constantemente, pero no le veo, no se puede. Dios es espíritu. Pero al otro sí que le veo. En el otro también está Cristo. San Juan aquí nos da una pauta muy interesante. El amor a los demás, el servicio a los demás, es amor a Cristo. Todo esto está presente, desde luego, en San José María. Comenta el Papa Juan Pablo II. Escrivá de Balaguer fue un santo de gran humanidad. Todos los que lo trataron, de cualquier cultura, condición social, lo sintieron como un padre, entregado totalmente al servicio de los demás, porque estaba convencido de que cada uno es un tesoro maravilloso. En efecto, cada hombre vale toda la sangre de Cristo. Por cada uno de nosotros Jesús muere en la cruz. Esta actividad de servicio es patente en su entrega al ministerio sacerdotal, en la magnanimidad con la cual impulsó tantas obras de evangelización y promoción humana en favor de los más pobres. Estar así pendiente de Cristo. Terminamos pensando en cómo querer, o ejemplos que podemos tener. Hemos hablado de San José María, evidentemente, pero ese modo de ser, de estar al servicio de los demás, es de todos los santos. El 10 de octubre de este año ha sido la beatificación de Carlo Acutis, un joven fallecido a los 15 años, con deseo enorme de alcanzar la santidad, con una vida propia de los chicos de su edad. Le gustaba mucho el fútbol, iba a deportes de nieve, también estaba muy metido en la informática. A través de la informática pudo hablar con mucha gente y llevar a mucha gente hacia Dios. Una de las cosas que hizo es buscar milagros eucarísticos. 160 creo que reunió para poder difundirlo. Él comentaba con sus amigos, pero ¿cómo puede ser que haya tanta gente que esté pendiente de un partido de fútbol con colas para poder entrar? O una actividad de canto. Y sin embargo, siendo cristianos, muchas iglesias están casi vacías. No entendía ese amor tan grande que tenía la Eucaristía. Todos los días
de la Santa Misa, comulgaba, se confesaba con frecuencia, rezaba el rosario, hacía oración, con el estudio y lo propio de su edad. Esto que estamos viendo aquí es lo que propone también San José María. Y terminamos acudiendo a nuestra Madre la Santísima Virgen y ahí encontramos un modelo enormemente grande, el más grande que existe, de la vida normal, de la santidad en la vida normal, oculta. María es la persona más excelente del universo, Madre de Dios, la Inmaculada Concepción, la que siempre dijo que sí a Dios, pero sin embargo casi no era conocida en su tiempo. A ella se acudía a pedir consejos seguramente. Estaba en lo normal la atención de la casa, la ayuda a Jesús, a José, a los que se encontraban en la zona de Nazaret. No llamaba la atención, pero siempre que hacía falta, ahí estaba nuestra Madre, la Santísima Virgen. La vemos en la cruz de pie, ayudando a su hijo en la muerte con mucho dolor. En dos ocasiones, San Lucas en el Evangelio nos dice estas palabras. Consideraba todo en su corazón. Estaba, por tanto, diciendo una vida de contemplación. Así tenemos que vivir, con esta normalidad, considerando las cosas delante de Dios en nuestro corazón. San José María era un gran amante de la Santísima Virgen. Rezando todos los días el rosario, muchas veces todas las partes del rosario, acudiendo a las imágenes de la Virgen, saludándola, pidiéndole favores. Cuando había algún problema, realmente el recurso era María y la Eucaristía. Pidamos a Santa María, pidamos a San José María, que podamos alcanzar este deseo, la santidad de la vida normal. Y por tanto, alcanzaremos así el cielo.